Bienvenidos sean todos a este canal donde hemos estado hablando acerca de psicología organizacional. Mi nombre es Keñelín Alarcón y hoy tengo preparados para ustedes un tema que tiene que ver con la gestión estratégica del conflicto organizacional. Estaremos viendo pues algunas recomendaciones y realidades prácticas que ocurren en el mundo de las organizaciones y también veremos cómo un psicólogo puede intervenir dentro de este mundo. Cuando hablamos de conflicto nos estamos refiriendo a todas aquellas situaciones donde hay una contradicción entre las personas. Deben ser de las ideas o de situaciones que están sucediendo y no se opina de la misma forma. Está caracterizado por el antagonismo. Es importante mencionar que siempre que nos encontremos en un grupo social de personas humanas, van a suceder este tipo de situaciones. Y es importante mencionar que es inevitable y natural. Sin embargo, es deber del psicólogo prepararse para abordar este tipo de situaciones, aprender a gestionar no solamente como un ejercicio de resolución de conflictos, sino para que haya una intervención en todo lo que tiene que ver con el equilibrio de la organización. Y por supuesto, esta pueda sostenerse y crecer, el cual es el punto positivo que se considera dentro de los conflictos. Entonces, tenemos dos formas importantes. Y es que entonces, en base a lo que hemos mencionado, tenemos dos paradigmas, el tradicional y estratégico, y el estratégico. El del conflicto tradicional, pues se considera que es negativo, que es un objeto para suprimir a aquellas personas que están por debajo de, por ejemplo, la gerencia, y que el psicólogo solamente tiene que apagar aquellos problemas que se están presentando. En el paradigma que estamos estudiando hoy, el conflicto es natural y necesario dentro de las organizaciones. El objetivo es la intervención crítica y nos va a permitir sostener y que la empresa o la organización logre producir más y de una manera efectiva. Es importante mencionar que cuando no se solucionan los conflictos de manera adecuada y no hay gestión de esto, puede haber un gran gasto financiero y operativo dentro de las organizaciones. Hay estudios que mencionan que alrededor del 24% del tiempo y de los recursos económicos se consume resolviendo conflictos, cuando las organizaciones no saben gestionar lo que sucede. Entonces, ¿dónde puede haber problemas de forma tanto estructural como personal? Bueno, en esos costos directos e indirectos, porque, por ejemplo, los ejecutivos tienen que invertir mucho más tiempo en reuniones, en el trabajo de resolver problemas, que no es el objetivo de la empresa. También puede aumentar los costos de gestión y litigación cuando hay situaciones que tienen que ver con el ámbito legal, pues por supuesto tiene que contratarse abogados o personal que sea extra y no se encuentre dentro del presupuesto. También puede aumentar la rotación de personal. El clima conflictivo genera que pues tenga que movilizarse personal dentro de la empresa, no necesariamente tenga que pues despedirse, sino que también se mueva entre las áreas de la organización y esto genere pues mayor gasto, por ejemplo, en la capacitación. Y si hay despidos por un clima no adecuado, pues el gasto aumenta porque hay que hacer procesos de reclutamiento. También tenemos un impacto en el clima laboral y es que, por ejemplo, dentro de los trabajadores se puede presenciar estrés y baja moral, porque pues este ambiente genera que como tal el equipo se sienta frustrado, estresado y pierda el control emocional. También podemos tener consecuencias en la pérdida de cohesión porque no va a haber suficiente comunicación o por lo menos va a estar sesgada y eso va a hacer que se pierda la cohesión grupal. También tenemos consecuencias operativas. Puede bajar la productividad porque la energía de los empleados se está enfocando no en las tareas que se deben ejecutar dentro de la organización, sino en aquello que tiene que ver con algo emocional. Y esto baja la eficiencia. Van a haber conductas contrapuestas. Cuando sucede este tipo de cosas, puede haber ausentismo, también intolerancia, indisciplina
y personas o grupos de empleados que se aíslen o generen grupos contrapuestos para trabajar a su ritmo, para simplemente llevar la contraria. Lo vamos a ver más adelante en un caso. Y por supuesto, esto nos va a generar una pérdida de clientes porque va a bajar la calidad de servicio, va a haber ineficiencia y puede traer consecuencias directas relacionadas con la producción. Ahora tengo una pregunta. ¿Creen que puede existir un ciclo que tenga que ver con el conflicto? Bueno, en la presentación, en la imagen que les estoy mostrando, hay una representación gráfica de lo que sucede. Digamos que se puede dividir en tres etapas. Estas tres etapas son el conflicto latente, que generalmente está invisible, el conflicto manifiesto, que ya comienza como a asomar su pico, y el resultado disfuncional, que ya es cuando está la explosión como tal de aquel conflicto. Entonces, ¿por qué se causa la primera etapa? Porque hay insatisfacción de las expectativas, porque hay mucha competencia también y porque faltan recursos. En el conflicto manifiesto sucede que ya hay una tensión por esas incomodidades que hay en el conflicto latente y comienza la hostilidad y las discusiones. Digamos que es una etapa más pasivo-agresiva. Después tenemos entonces el estallido como tal, que tiene que ver con el resultado disfuncional. Ya hay confrontación abierta y pública, hay sabotaje y hay rupturas de las relaciones. Generalmente, sobre todo en los tipos de relaciones verticales. Ahora bien, debemos identificar de dónde provienen las causas de ese conflicto, porque para gestionarlos es importante saber, pues, qué lo origina. Digamos que tenemos dos vertientes, tenemos las causas personales y las estructurales. Las personales tienen que ver con el individuo y son aquellas que van dentro de su pensamiento, su experiencia y los estilos de comunicación, como por ejemplo la visión subjetiva, lo que le atribuye a la persona a eso que entendió que se le está comunicando. También la relación entre los obstáculos y las mismas metas personales que generalmente se colocan en las empresas. La falta de tacto, de nepotismo de parte de los jefes hacia sus empleadores también genera un tipo de conflicto. Y las causas que tienen que ver con la estructura o el sistema, tenemos el diseño organizacional, cuando tenemos organizaciones que generalmente son muy grandes y tienen un exceso de jerarquía y pues hay una gran, no se le da esa independencia en la toma de decisiones, por lo menos a baja escala. También cuando los recursos son escasos, porque entonces se genera una competencia, por ejemplo, por el presupuesto o por algunas herramientas que son necesarias para desarrollarlo en el trabajo. Y cuando hay ambigüedad de roles. Tanto una jerarquía demasiado cerrada como un estatus inconsistente generan problemas. Entonces las funciones deben estar bien claras, siempre y cuando pues, haya respeto y se mantengan las líneas de gerencia, pero haya una comunicación bilateral. Esto evita el conflicto. Si esto no sucede, lo que va a hacer es que se incremente la cantidad de conflictos. Tenemos un ejemplo de ello que ya lo hemos visto en el material de estudio, y es el caso de Cosméticos SAS, que estaba lanzando un nuevo producto y el gerente general pues le pidió al gerente de ventas que alcanzara una meta que no estaba con su realidad. En respuesta, pues presiona a su grupo de vendedores y se genera una fractura. Debemos identificar entonces cuáles son los factores que generan el conflicto. Y aquí tenemos de dos tipos, tenemos estructurales y personales. ¿Dónde está el estructural? Bueno, en esa meta inalcanzable y esa falta de recursos, que puede ser no solamente económico, sino de personal en este caso. Y el personal, pues es ese liderazgo autoritario que Pedro ejerce con sus vendedores y a su vez trata de forma despectiva a Sara, quien posteriormente genera otro conflicto y pues hace que haya un grupo de oposición dentro de los vendedores y se haga un sabotaje al cumplimiento de esa meta. Esto escala y pues nuevamente el gerente de ventas amenaza al equipo. ¿Qué genera esto? Bueno, miedo en la comunicación, un bloqueo y por supuesto los resultados de las metas no se llevaron a cabo.
esas 5 millones de unidades que se debían vender no fueron alcanzadas. Y por supuesto también una posible pérdida de... Vayamos entonces a lo que tiene que ver ya con la solución del conflicto. Y es que consideramos que la comunicación puede ser, dependiendo de la forma como se maneje, puede ser algo beneficioso o puede ser un elemento que más bien nos va a generar más problemas. Todo depende si logra ser asertiva o no. Entonces, el problema que sucedió dentro de este caso que estábamos presentando de cosméticos SAS, vemos que hay despotismo, amenazas y acusaciones. Cuando, por ejemplo, se impone el diálogo, Pedro, los dos gerentes no lograron conversar acerca de esas metas y el gerente de ventas termina amenazando a una de las vendedoras y posteriormente la acusa y la descalifica, lo que se convierte en un ataque personal. ¿Qué se pudo haber hecho en este caso? Bueno, en primer lugar, haber realizado una escucha activa, donde haya un interés genuino en las líneas de mando superiores y se pueda entender y llegar a un acuerdo en cuanto a las metas. Una reformulación de esa forma de comunicación y validar la comprensión del mensaje y las opiniones de las demás personas. Una descripción abierta donde se puedan expresar las ideas sin juzgar a la persona y que sea netamente de la situación laboral, no de título personal. Y que los intereses mutuos puedan conseguir buenos resultados. No hay oposición, sino más bien se trabaja en objetivos comunes para alcanzar las metas. Aquí podemos observar en este caso que no hay una gestión estratégica del conflicto y podemos ver que hay problemas de comunicación tanto ascendente como descendente. ¿Qué sucedió? Pues básicamente que hay miedo a las represalias o a las consecuencias que pueda traer la comunicación o la interacción entre inferiores y superiores. Y por lo tanto, pues se lleva una situación pasiva de directrices que son unidireccionales. Esto genera un ruido comunicacional y una barrera, por lo que pues no hay información de valor que se intercambie y mejore pues esa toma de decisiones. En el caso del subordinado, pues hubo una evaluación prematura de no alcanzar esa tarea de esos 5 millones de ventas del nuevo producto y pues lo prejuzgó. En base a eso, trató mal a sus empleados o a los que están por debajo de la gerencia de ventas. Y en el caso de la comunicación descendente, que era el jefe, pues simplemente no se escuchó al gerente de ventas. Por lo tanto, pues no hubo una advertencia de lo que posiblemente podía suceder, era no alcanzar esa meta y no se tomaron opciones estratégicas para mejorar. Ahora es importante mencionar cuál es el rol del psicólogo dentro de estas situaciones de conflicto en las organizaciones. Y es que tiene un rol pues, de mediador, el cual debe ser ético y equilibrado. Lo más importante es que sea un facilitador neutral de la negociación dentro del conflicto. No es un juez, no es un árbitro, ni es un guía. La idea es que ambas partes puedan sentir que ganan y se pueda estructurar un plan con objetivos específicos donde pues no se rompa la confianza, también se perciba que no hay parcialidad hacia ninguna de las dos áreas afectadas y pues haya menos riesgo de pérdida. También pues debe tener neutralidad para evitar que haya una catástrofe y no se inclinen hacia ninguno de los dos lados opuestos del conflicto. ¿Cuáles son esas herramientas que debe tener el psicólogo para que logre ser un mediador? La primera es que tiene que tener dominio de la escucha activa y es muy importante que pues no se mantenga la opinión personal, sino que se escuche a las partes involucradas. Suspender el juicio es parte fundamental de lo que se debe realizar y mostrar un interés físico. No solamente la escucha activa no solamente involucra pues entender lo que la persona está diciendo sin el juicio, sino que también tiene que ver con esa postura corporal y asertiva que se puede
realizar en el momento de la comunicación. También es importante que se resuma al final de la comunicación todo aquello que la persona dijo, pues para que se logre generar una interacción y confirmar la información que ha sido recibida. Es importante también que tenga habilidades para la comprensión de la comunicación no verbal. Y es que muchas veces el lenguaje verbal dice algo y la postura corporal, la expresión facial, la mímica y el análisis de esa entonación, de todo lo que tiene que ver con los signos paralingüísticos, pues nos dicen otra cosa. Por lo tanto, es importante que logre observar a cada uno de sus interlocutores para que logre determinar qué está sucediendo en ese ambiente. Y, por supuesto, se genere un ambiente de confianza y no de confrontación. También tenemos que debe manejar las barreras de la comunicación o esos ruidos de los que ya habíamos hablado. Y se logran identificar, pues se logran detectar los mensajes que están mal expresados y pues se evite un juicio prematuro dentro de esas conversaciones de ambas partes. ¿Para qué funciona esto? Para que haya preguntas que puedan deconstruir esos ruidos y asegurar una comunicación limpia. También es importante que dentro de este proceso se apliquen técnicas de negociación colaborativa. Tenemos los modelos, por ejemplo, de Fisher y Uri, que nos dicen que el mediador debe guiar en las partes el proceso estructurado de búsqueda de soluciones. Deben separarse a las personas del problema. Y esto es lo más importante. En muchas ocasiones no se ataca o se gestiona la idea, sino se forman situaciones personales que no tienen nada que ver con el ámbito laboral y pues esto genera que incrementen los problemas. También se debe enfocarse en los intereses comunes y no en las posiciones, no en las personas como tal, sino en cuáles son esas necesidades realmente que hay en la organización. Y se creen opciones para beneficio mutuo, es decir, que no solamente la solución sea para una de las partes, usando criterios objetivos, basados en los acuerdos finales y en los resúmenes de aquello que se ha logrado concretar para ambas partes y se puedan generar normas justas para ambos involucrados dentro del conflicto. Es importante que tomemos en cuenta que debemos darle las herramientas para que los individuos tengan la capacidad de resolucionar sus problemas. Es importante mencionar que estos conflictos no solo permiten que pues, se tomen decisiones asertivas cuando hay un mediador, sino que también se desarrollen las habilidades blandas. Entonces, en algunas ocasiones, pues para algunos estilos de liderazgo autocrático, sobre todo, se puede percibir los conflictos como una pérdida de la autoridad o cuando las herramientas que se generan van en contra de ese estilo de liderazgo, pues se puede percibir de esa manera. También puede haber una falta de seguridad psicológica y es que pues en entornos donde no se valora la comunicación asertiva, los empleados no tienen la seguridad necesaria para sentirse capaces de hablar acerca de esos problemas que están sucediendo dentro de la organización. Por lo tanto, es necesario que haya una formación en habilidades blandas y pues se desarrollen nuevas competencias, en lugar de modelos autocráticos que no nos van a permitir la retroalimentación. Por supuesto, todo tiene que ir en función del cumplimiento de esas metas. Entonces, ¿qué debemos intervenir? ¿Las estructuras o las personas? Todo va a depender de ese diagnóstico que tengamos al iniciar con el desarrollo del conflicto. Entonces, va a haber conflictos en los que vamos a tener que intervenir en ambos factores, pero en algunos la causa principal va a ser estructural y en otros pues puede ser personal. Tenemos que en el caso de cosméticos SAP es una mezcla de ambos, pues porque no solamente hay problemas en niveles gerenciales,
porque pues no hay una proyección de ventas acorde con la realidad, con un producto nuevo, sino que también se convirtió esto de una causa personal. Entonces todo va a depender de lo que consigamos y las características que tenga el conflicto. Finalmente me gustaría concluir pues, resumiendo un poco lo que tiene que ver con el rol del psicólogo dentro de la organización. Y es que no solamente se encarga de la gestión del conflicto, sino de todo ese proceso estratégico y que requiere varias áreas de integración. En esta pues, desarrollo profesional es importante que el psicólogo organizacional sea un analista estratégico y logre identificar pues, todos esos puntos que, que están fallando y que por supuesto pues él entiende el costo y el valor que implica un conflicto. En este caso, también debe aprender a diagnosticar y es importante que se sepa identificar y diferenciar entre las causas personales y estructurales. También que sepa comunicarse y se convierta en una persona que tenga cierta experticia en el manejo tanto de la escucha activa como de la comunicación asertiva y el lenguaje corporal. Y por supuesto, pues también puede ser un facilitador neutral donde permita hacer ese puente para el, el manejo del conflicto. Y un arquitecto cultural, si lo comparamos pues con lo que tiene que ver con ese diseño como tal de que corresponde a la arquitectura, siempre se ve el potencial. Bueno, el psicólogo en este caso en el ambiente social debe generar una transformación y visionar qué puede venir detrás de ese conflicto y cómo este puede convertirse en un motor para el crecimiento, el desarrollo y la efectividad a largo plazo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.